El escritor José Luis Visconti presentó su última obra literaria, El peligro está en los vivos. Compartimos la entrevista. Estamos aquí nuevamente en el stand de la Universidad Nacional de la Patagonia, presentando en esta ocasión a José Luis Visconti. Sí, él es periodista y licenciado en Comunicación Social y viene a presentarnos en esta ocasión El peligro está en los vivos. Buenas tardes, José Luis, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes, no, gracias a ustedes. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esta presentación. El libro básicamente trata de ser un análisis del cine que se hizo durante la última dictadura militar. La idea originalmente era tratar de ver qué elementos podían aparecer del clima circundante en el cine de esa época. Porque en general uno parte de una idea que es que el cine de una dictadura tiene como determinadas características. Y no es tan así, no es un cine de propaganda en la mayoría de los casos, sino más bien un cine de entretenimiento, lo que sería un cine comercial. Y la idea era ver qué rasgos de lo que había en la sociedad en ese momento aparecían en las películas, a veces de manera inconsciente. En realidad, la cuestión del lenguaje es complicada, porque no había un intento de trasladar las ideas de las fuerzas militares a la sociedad, por lo menos en el caso del cine. Yo creo que en la televisión sí fue mucho más fuerte, pero en el cine no. En el cine hubo mucha continuidad con el cine que se había empezado a hacer a comienzos de la década del 70. Por otro lado, hubo una ruptura con lo que eran los cines políticos, es decir, con el Grupo Cine de la Base, el Grupo Cine Liberación, eso desaparece, pero todo lo que era el cine comercial de la época permanece y hay como una continuidad bastante clara en ese sentido. No había una censura específica que uno note en las películas, la censura era previa o posterior, es decir, antes del estreno, y en las películas lo que quedaba era lo que se permitía decir. Quizás sí, algunas cosas se les escaparon, pero porque más me parece por incapacidad de detectarlo que por otra cosa. Desde hace años yo quería hacer un libro sobre el cine relacionado con la dictadura militar. Primero había pensado tomar el cine de la dictadura y las visiones que hubo posteriormente sobre lo que pasó en la dictadura. Cuando empecé a trabajar me di cuenta que sobre el cine de la dictadura había solamente un libro editado, y sobre lo que se había hecho posteriormente había mucho. Y me parecía que iba a ser muy difícil encontrar algo nuevo para decir de lo posterior. Parecía más interesante encarar el cine de esa época. Hubo cambios muy grandes en el cine, sobre todo a partir de mediados de la década del 90, cuando surgen lo que se llamaron las primeras historias breves, cuando surge Pisa-Birra Faso, ese tipo de películas de menor presupuesto, pero más que nada el hecho de el acceso mucho más fácil a la posibilidad de hacer cine por la tecnología digital. Entonces hoy es muy difícil que se controle tanto el cine como en esa época, porque se puede hacer por otros canales, si bien la mayoría de las producciones actuales siguen dependiendo del Instituto de Cine. En esa época era todo. Digamos, si no había dinero del Instituto de Cine, no había posibilidad de que la película se hiciera y que después se estrenara. ¿Y hoy esa situación? Hoy esa situación es distinta. De hecho, por ejemplo, una de las productoras independientes más importantes, que es Pampero Cine, trabaja en sus películas sin créditos ni subsidios del Instituto de Cine.
Hay formas de poder hacer cine sin necesidad de pasar por el instituto. Sí es cierto que el instituto da otra visibilidad, tiene otros canales de difusión, que si la película no encuentra su nicho de público, el instituto por ahí se lo puede facilitar de alguna manera. Bien. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por el espacio, gracias por el tiempo, y seguimos transmitiendo desde la Feria del Libro en este espacio de la Universidad Nacional de la Patagonia. Muchas gracias.